angustia de los familiares de los militares que han sido desaparecidos por fuerzas del régimen en Venezuela después de la partida de la comisionada, de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Este es el caso de Hugo Enrique Marino Salas, un buzo experto en rescate que, según su familia, desapareció desde hace 71 días a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DIGESIM. A través de redes sociales han pedido al régimen informar sobre las razones de su detención y que sea presentado ante los tribunales. Hoy estamos denunciando nuevamente la desaparición forzosa de mi esposo. Han pasado 71 días y aún no tenemos noticias de él. Solicitamos un habeas corpus con el foro penal y el tribunal y aún así no nos dan respuesta. Vista los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela por la muerte del capitán Acosta Arévalo, me preocupa muchísimo la situación de mi esposo y su estado de salud. Este es uno de los múltiples mensajes que existen en redes sociales de familiares pidiendo fe de vida de quienes han sido apresados y desaparecidos, porque mientras no se presenten en tribunales, los abogados no lo puedan ver, la familia no tenga ninguna razón de ellos, son desaparecidos. Desaparecidos en el régimen de Nicolás Maduro. Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Chamis, que nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista. Héctor, bienvenido, buena tarde. Gracias por estar aquí como siempre. Hola, Idania. Gracias a ustedes por la invitación. Héctor, durante mucho tiempo hemos hablado de las torturas perpetradas por el régimen de Venezuela, de los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los presos políticos, de las ejecuciones extrajudiciales del FAE, esta fuerza especial que ejecuta en barriadas populares de distintos estados en Venezuela sin que nada pase. Pero estamos conscientes de lo que ocurre. Me gustaría comenzar preguntándote ¿por qué ha causado tanto impacto la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo? Es decir, sabemos que el régimen es capaz de eso y más, pero siento que esto ha causado un impacto particular. Yo creo por varios motivos. Primero porque el régimen es obsceno ya en la manifestación de su poder, de sus abusos. Es un régimen terrorista, verdaderamente, a este punto, que practica terrorismo de Estado, ¿no? Que es una patología que ha sido tipificado en las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Un Estado al servicio de una camarilla, ejerciendo actos terroristas contra la población civil. Y esto es lo que está sucediendo en Venezuela desde hace bastante tiempo. Lo otro es que es particularmente obsceno que el capitán Acosta llegara a una audiencia judicial en silla de ruedas y sin poder hablar, y que muriera a las pocas horas o a los pocos días. Esto además me lleva a pensar en algo muy peculiar de este régimen, que es que crea la ficción del debido proceso. Supuestamente se programan audiencias judiciales, muchas no ocurren, la vasta mayoría no ocurren, como el caso de Requesens, que hace meses que espera su audiencia judicial. Pero genera una parodia de juridicidad, una parodia de debido proceso. Hay abogados, hay fiscales, hay jueces, los encarcelados, los presos tienen sus abogados, realizan trámites judiciales, peticiones, hay expedientes, pero en definitiva es toda una ficción, porque prevalece la arbitrariedad y la decisión política según la coyuntura, según qué objetivo se persiga. El capitán Acosta llegó en silla de ruedas sin poder hablar a su propia audiencia judicial, en la que no pudo decir nada.
luego de haber sido torturado salvajemente, falleciendo pocas horas después. Entonces, esto ha generado, por supuesto, reacciones, porque esto ante la opinión pública internacional es algo, como decía antes, obsceno en última instancia. Y por último, esto también coincide con la visita de la comisionada Bachelet, con un informe que se espera para el día viernes. Ella lo prometió para el día 5 de julio, esto es el viernes, de tal forma que estamos en una situación que es más de lo mismo, pero que tiene algunos ribetes particulares en esta ocasión. Ahora, ya que mencionas a la señora Bachelet, ayer decía que estaba conmocionada por la muerte del capitán Acosta y pedía una investigación. Pero, a ver, no se puede ser juez y parte. ¿Cómo van a pedir una investigación a quienes tienen la responsabilidad de lo que le pasó al capitán Acosta? Es decir, ¿por qué no suma su voz a quienes piden una investigación independiente? Absolutamente. La comisionada Bachelet ha perdido toda credibilidad frente al pueblo venezolano, frente a los demócratas venezolanos, frente a la comunidad internacional que apoya un cambio democrático en Venezuela. Ha perdido toda credibilidad, ha perdido todo sentido de su responsabilidad. Esto mismo ocurrió durante su visita, cuando en ese comunicado que emitió poco antes de partir, hizo referencia a reuniones que había tenido con todos los jerarcas del régimen, con Reverol, con Tarek Saab, con Padrino López, y que había conversado con ellos acerca de cómo eliminar, cómo evitar el uso de la tortura. O sea que los torturadores van a investigar cómo se tortura y por qué se tortura. Cuando en realidad en la cadena de mando que ha sido documentada por un sinnúmero de informes, se estipula que precisamente ellos son responsables de las torturas y de los crímenes y de otros crímenes de lesa humanidad por los cuales han sido denunciados en la Corte Penal por una gran cantidad de fuerzas y actores y organizaciones y gobiernos de las Américas. Héctor, creo que sé lo que me vas a responder, pero de todas maneras tengo que hacer la pregunta. ¿Qué crees tú que va a traer el informe de este 5 de julio de la alta comisionada? ¿Eres optimista en relación a una condena clara, concreta? ¿Eres optimista en relación a que las cosas van a ser llamadas por su nombre? En realidad no lo sé, porque no soy optimista, pero por otro lado me cuesta pensar que la alta comisionada pueda tener otro informe plagado de eufemismos y de frases hechas y de conmoción y de preocupación y de angustia y de todo el show de lágrimas y de emoción que demostró en Caracas, que está todo muy bien, pero como ya lo hemos conversado, además su misión es una decisión política, su misión es un juicio político, una opinión política acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace muchos años, por otro lado. Vuelvo a lo de la oficina del alto comisionado. Su predecesor en Ginebra sí emitió documentos e informes por demás duros en relación al régimen, por demás concluyentes. El último de ellos en junio de 2018, un año atrás. La comisionada Bachelet no tendría más que usar ese informe y prácticamente reproducirlo para generar una opinión que sea consecuente con lo que los venezolanos necesitan y merecen. Héctor, por otra parte, en Venezuela seguirá muriendo gente uno tras otro, bien por represión en un acto de protesta, bien porque accidentalmente se cae de algún piso convenientemente alto, bien porque a los torturadores
se les va la mano, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿la única respuesta de la comunidad internacional seguirá siendo un comunicado? Aparentemente sí. Y además estamos ahora en una coyuntura muy peculiar donde, los propios partidos políticos destituyeron a Guaidó, voy a decirlo brutalmente si se quiere. Dejaron de referirse a Guaidó como el presidente encargado para referirse a él como el presidente de la Asamblea Nacional. Y eso tiene un valor muy poderoso porque en política valen los títulos, y que ya no se refieran a él como presidente encargado hace que estemos viviendo una coyuntura muy derrotista, si se quiere. Y ese es el mismo título que usó buena parte de la prensa asociada a la MUD o a la ex-MUD en la semana que Bachelet estuvo allí. Ese fue el término con el que se refirió a Guaidó la alta comisionada, se refirió a él en ese comunicado del viernes pasado como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional está generando mucha confusión en la comunidad internacional porque parece estar, como dije recién, ellos mismos, entre comillas si se quiere, pero lo voy a volver a decir, destituyendo a Juan Guaidó de su cargo de presidente encargado. Y eso es muy negativo, eso es muy malo. Entonces todo esto confluye también además en una falta de consistencia por parte de la Asamblea Nacional que es muy negativa para las esperanzas de democratizar Venezuela. Hablemos, Héctor, ya en esta parte de nuestra conversación, de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la semana pasada en Medellín. Venezuela estuvo prácticamente en el centro de toda discusión. ¿Qué deja esta asamblea? Yo creo que deja cosas positivas. Se reafirma la presencia del embajador Tarre y la delegación nombrada por la Asamblea Nacional ante la OEA, frente al intento de algunos países de remover a Tarre, de no reconocer la representatividad del embajador Tarre y de la Asamblea Nacional, haciendo referencia a que el gobierno de Maduro se había retirado de la OEA, pero el gobierno de Guaidó no fue parte de eso. El gobierno de Guaidó determinó seguir permaneciendo en la OEA, entonces nombró a su delegación diplomática. Se intentó cambiar eso, no prosperó. El gobierno de Uruguay produjo un hecho de capricho, se retiró de la Asamblea tratando de llevarse detrás a otras delegaciones, no ocurrió, no prosperó ese intento, terminó siendo un ridículo de la misión de Uruguay, de la delegación uruguaya. Eso fue muy importante. Hubo una conferencia de prensa donde el canciller Carlos Holmes Trujillo de Colombia y el secretario Almagro fueron contundentes en relación a Venezuela, fueron contundentes en cuanto a su apreciación de la misión de Michelle Bachelet en Venezuela, además, ¿no? Varias de las cosas que conversamos tú y yo aquí fueron mencionadas en esa conferencia de prensa también. Por el otro lado, en los Estados Unidos, Colombia y Brasil nominaron a Luis Almagro a continuar al frente de la OEA. Eso recibió el apoyo de Julio Borges y la delegación venezolana, ratificando que la presencia de Almagro en la OEA es vital para los demócratas venezolanos y todos creemos que es así porque por sus posiciones en relación a Venezuela desde hace ya varios años. Entonces yo creo que la Asamblea ha producido algunos hechos importantes, porque además los intentos de socavar a las fuerzas democráticas no cesan y tienen fuerza, y sin embargo se pudieron contener. Y entonces de aquí en más yo creo que se estabiliza la representación diplomática de la Asamblea Nacional en la OEA, y eso es importante. Claro, digamos que lo que no se logra internamente, pues pareciera, por lo menos en el escenario de la OEA, que se logró en relación a Venezuela. Pero mencionaste algo, y con esto quiero cerrar,
y es el nombre sobre la mesa de Luis Almagro para ser reelegido. Falta muchos meses por delante, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿ha perdido votos quizás o respaldo dentro de la OEA esa reelección del secretario general, de Luis Almagro, quizás por sus posiciones en relación a Bolivia? Yo creo que no, Idania. Yo creo que la posición de Almagro siempre ha estado alineada con su apoyo a la democratización de Venezuela, su enfrentamiento con el régimen de Maduro, y siempre hemos estado en los 18, 19 votos. Si uno analiza cada resolución de la OEA que haya tenido que ver con Venezuela, ya sea con la ruptura del orden constitucional, con desconocer la elección fraudulenta de mayo del 2018, con desconocer la partida de Venezuela de la OEA, con reconocer la representación diplomática de Gustavo Tarre, todas esas resoluciones, en definitiva, tuvieron 18, 19, 20 votos, no más. Y ese es el apoyo de Almagro, que continúa de la misma manera. Esos fueron los mismos votos que dijeron que Tarre se quede en la OEA como representante de Venezuela. Y esos son los votos que reelegirán a Almagro para quedarse al frente de la OEA otro periodo. Es más, la resolución al final de Venezuela creo que tuvo 2 votos más de los 18. Creo que fueron 20 votos, si no me equivoco. 20, exacto. Exacto, ahí hay dos votos por eso más. Digo, por eso digo, 18 es mayoría y siempre han sido 18, 19, 20 tal vez, pero siempre ha sido así porque, bueno, hay países que continúan alineados con la idea bolivariana y continúan, bueno, recibiendo tal vez petróleo, continúan ideológicamente posicionados con Cuba, que aunque no participa, también por supuesto tiene mucha influencia en ellos, y ese es el continente que tenemos en realidad. Héctor, como siempre un gusto tenerte en el programa, gracias por acompañarnos, espero que el próximo martes podamos hacerlo de nuevo. Buena tarde para ti. Cómo no, muchas gracias, Idania, hasta la semana próxima. Seguro.